Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más aquí en ICM TV a un nuevo programa de Ser Feliz. Vamos a compartir una nueva entrevista que nos va a dejar seguramente una huella en nuestro corazón. Ser feliz. Dios quiere que tú seas feliz. De repente te encuentras en problemas, en dificultades, pero a pesar de eso Dios quiere que seas plenamente feliz. Y te voy preguntando al comienzo de este programa, ¿en qué Dios crees? ¿Cómo es tu Dios? ¿Crees que Dios realmente es un Dios que se preocupa de ti? Mira, es muy distinto creer en Dios que creerle a Dios. Mucha gente dice, yo creo en Dios. Yo te diría, hasta el diablo cree en Dios, no le cree a Dios. La gran diferencia es creerle a Él. Y para darte un ejemplo, quiero citarte en este momento el Salmo número 27 para que vayas reflexionando. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Una palabra maravillosa que el Señor nos regala. Creerle a Él, no solamente creer en Él. Nuestra felicidad se plenifica en Él, creerle a Él, a su palabra. Es palabra viva que se cumple en tu vida. Así que anímate, alégrate. No estás solo, no te dejes llevar por la tristeza. Créele al Señor, Él no te va a desamparar jamás. Hoy tenemos un invitado de lujo junto a nosotros. El padre José Luis Cereijo. Cereijo. Te estoy bautizando de nuevo. ¿Sí? Una alegría enorme. El primer sacerdote capuchino que está junto a nosotros. Así que te agradecemos enormemente que hayas dejado tus labores en una hora bastante impropia que estamos grabando este programa. En la siesta. Sí. Pero bueno, nuestra audiencia te agradece que estés compartiendo junto a nosotros tu testimonio, ¿verdad? Tu caminar, tu vida de fe, que nos va a enriquecer a todos nosotros. Nos decías al comienzo del programa, yo te decía, sos uruguayo, y tú me dijiste, no. Contanos dónde naciste. Sí, soy porteño y no es pecado. Claro que no. Sí, no, mis orígenes son, mi identidad y mis raíces, quizás tiene tres patas. Soy hijo de gallego, mis padres son inmigrantes, entonces eso me hace que tenga una raíz fuerte y me pude ir a España, conocer en La Coruña, donde nacieron mis padres, la casa donde nacieron mis padres, eran de dos pueblitos cercanos. Los dos inmigrantes se conocieron en Argentina y bueno, nací yo ahí en Buenos Aires. Viví mis felices 19 años en Buenos Aires, donde con mi hermano, mi padre y mi madre éramos toda la familia, después tíos, un poco más lejos. Los inmigrantes solían venir varios de la familia. Y ir a la escuela pública, ir al liceo público, ir a la parroquia de Capuchinos en Buenos Aires. Era mi parroquia a 4 cuadras de casa. Pero esos primeros 19 años me hicieron crecer y madurar en la fe, porque desde el vientre de mi madre voy a misa, ¿no? Entonces no podía no vivir y experimentar. Le debo, sobre todo a mi madre, lo que es mi fe. Y después, a los 16, 17 años, ahí integrado en la parroquia, empezar a ver a los frailes, medio entusiasmarme. Uno me dijo, ¿y por qué no venís a ver? Y empezar esos contactos con la casa de formación que estaba en la otra punta de la ciudad.
Y bueno, se dio el entrar en la orden y de ahí me vine para el Uruguay. Las casas de formación las teníamos todas en Uruguay. Así que en Sayago hice el postulantado, en Nuevo París hice el posnoviciado, en el noviciado de Nuevo París, en La Teja el posnoviciado, después volví a Nuevo París y me ordené, hice la profesión y me ordené en Nuevo París, tanto de diácono como de presbítero. Monseñor Escarrone me ordenó. Y esos fueron mis orígenes, ¿no? Entonces, como que tengo esas tres patas. Soy hijo de gallegos, gallego, soy porteño y la mayor parte de mi vida está acá en Montevideo. Así que es el lugar que amo. Claro, por supuesto. Sí. Pero sentís en tu corazón, ¿verdad? Es lindo, ¿no? Perder los orígenes, ¿no? De dónde uno proviene. Pero vos sabés que eso de saberse hijo de inmigrantes también te hace sentirte libre a veces respecto a ciertos límites geográficos. Yo creo que estos tres lugares son tres raíces mías. No puedo decir que una es más que otra. El hecho de haber nacido en un lugar casi fue circunstancial. ¿Siempre estuviste aquí en Montevideo una vez ordenado? No, bueno, nosotros nos trasladamos. Estuve en Maldonado, estuve un año en Concordia, estuve en Buenos Aires 6 años, estuve en Roma 3 años y después el resto más o menos acá en Montevideo. ¿Por qué capuchino? ¿Por qué capuchino? Hoy pensaba, Dios fue muy bueno conmigo siempre, ¿no? Y me fue llevando lentamente y sin yo darme cuenta. Nací en una parroquia de capuchinos, siempre viví con los capuchinos. Me bautizó un capuchino, tomé la comunión con un capuchino y bueno, desde ahí se fue dando paulatinamente y más. Fui descubriendo todo el sentido de ser capuchino ya dentro de la orden. Es decir, el Señor me llamó y recién después descubrí toda la dimensión de ese llamado. Fue un decirle sí y asumir las consecuencias de ese sí. Qué bueno. Así lo viví. O sea, le dije sí al Señor, quiero esto, y después descubrí todas las consecuencias de esto y me fui enamorando de las consecuencias de este sí que le di al Señor. Y me empezó a fascinar cada vez más esto que Él me había propuesto. Fue un dejarme llevar por Dios. Y esto lo sigo experimentando hasta ahora. Es una cosa que mi vida va saltando de cosas en cosas, de aventura en aventura, y siempre es, bueno, Dios me va pidiendo cosas insólitas. Y después descubro el sentido de eso. Esa es la experiencia que voy teniendo, ¿no? Una hermosa experiencia. Sí, está medio ligado también con la experiencia scout ahí. Yo pensaba, soy scout de un día, scout toda la vida. Y esa experiencia de vivir la aventura que tiene el scout. No dejarse amedrentar por el desafío. Entonces, Dios a veces me pide cosas que me superan, que realmente me superan. Y esas se me revelan como desafíos que quiero vencer. Entonces le digo sí, y después, Señor, arreglate vos. La tarea es de Él. Claro. Si el llamado es tuyo, el problema es tuyo, no mío. Yo pongo lo mejor de mí y el resto es problema de Él. Y Él va resolviendo las cosas a su manera para que las cosas salgan adelante. Ese entusiasmo que tú tienes en tu corazón, que lo estás transmitiendo, a veces vemos muchos hermanos nuestros con falta de fervor, falta de entusiasmo, como que han perdido un poco esa relación con el Señor quizás, ¿no? Sí, esa frase de
que al Papa le gusta repetir, ¿no? Un cristiano triste es un triste cristiano. Sí, la palabra entusiasmo misma, estar lleno de Dios. Exacto. Como digo yo a veces en la unión, como todos sabemos griego, sabemos que entus es lleno y Zeus es Dios. Entonces, estar lleno de Dios. El tema es cuando le damos espacio a otras cosas que no son Dios. Y entonces el corazón empieza a dividirse y surge la tristeza. Y la tristeza no es de Dios. No. La tristeza es propiamente del demonio, no es. Entonces, esto no significa no tener problemas, no tener dolores, no tener complicaciones. Eso es otra cosa, no sufrir. Todo eso forma parte de la vida. Pero es distinto decir no soy feliz. Porque en medio de todo esto, si no me sé solo, no puedo decir no soy feliz. En definitiva, la vida se resume en algo muy simple. En saberme amado, en tener a alguien a quien amar. Y si logro, y esto es un trabajo difícil, arduo, porque a veces Dios aparece medio abstracto, pero si logro encontrar una relación con el Señor y logro encontrar en esa relación el sentido de mi vida, y más, logro experimentar cuánto Dios me quiere, nunca voy a estar solo y nunca voy a sentirme con la angustia del no poder, con la angustia sobre todo de la soledad, de no saberme querido. Dios nunca deja de quererme. Y mirando para atrás, uno puede ver que Dios me quiere. ¿No? Mirando para atrás puedo ir viendo la mano de Él, cómo me fue guiando. En la Biblia hay muchos casos de estos en el Antiguo Testamento, sobre todo en los momentos difíciles, el salmista recuerda el pasado. Ese pasado donde Dios me fue acompañando y aunque en este momento no sienta su presencia, Él está acompañándome. Y solamente después voy a poder descubrir el sentido de esto que me está pasando. Pero saber que Él está. Vivimos en una sociedad demasiado alocada que no nos permite darnos esos altos para esa interioridad de la que nos estás hablando. Sí, implica tomar conciencia de lo que me pasa y poder leerlo desde Dios. A mí me pasa, yo soy un muy mal acompañante espiritual, ¿no? Porque fui haciendo mi camino, sí, acompañado muchas veces por otros, pero hay ciertos caminos que son propios, son de uno. En esto, bueno, es propio de la espiritualidad franciscana un tanto caótica, donde con un andanivel uno tiene que ir descubriendo su propio proceso y su propio camino. No hay caminos marcados. Y a esto me gusta pensarlo como la parábola de las vírgenes prudentes y necias. Uh-huh. Las prudentes tienen aceite, las necias se les acabó el aceite. ¿Y por qué no le dan? Y porque hay un aceite que no se puede compartir. Es ese aceite que uno fue generando a lo largo de la vida. Ese aceite que uno cultivó en su vida espiritual. Y por más que uno a veces quiera darle al otro algo, si el otro no tiene, no puede darle. Hay un aceite que solamente uno lo puede cultivar. Y esto, sí, exige tiempo, exige silencio, pero exige sobre todo el ejercicio del encuentro con la palabra y darme cuenta cómo Dios actúa en mi vida como actuó antiguamente en Israel, cómo actuó en Jesús. Seguramente en este caminar tuyo han habido algunos momentos de desánimo,
Sí. Tengo un temperamento bastante optimista, digamos, ¿no? Pero sí momentos de decir, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo acá? Me pasó los 6 años que estuve de ecónomo provincial. A veces al padre Coimbra lo veo ahí y le digo, no es fácil. Porque yo no me hice fraile para hacer asientos contables, ni dedicarme a la economía, ni andar de banco en banco, ni haciendo trámites de... Sin embargo, alguno tiene que hacerlo. Claro. ¿No? Y entonces esos 6 años fueron 6 años en que mi actividad pastoral fue muy reducida, a la misa, al acompañar frailes ancianos y enfermos. Y fue el tiempo quizás de mucha purificación, de darme cuenta que el sentido de mi vida no estaba en nada de lo que hiciera, sino en el ser fraile, en la vida consagrada, en la vida entregada. Y todo lo que estaba en mí tenía sentido porque lo que yo estaba haciendo le daba libertad a mis hermanos para que puedan hacer otras cosas. Entonces, el camino al cielo no se recorre tratando de ascender y llegando más alto, sino que para nosotros es el camino de la minoridad. Uh-huh. Cuanto más pequeño se es, más alto se está. Por suerte soy pequeño de estatura. Es toda una ventaja ya para llegar al cielo. Todo eso que nos estás diciendo, por supuesto que no se logra sin una gran interioridad, ¿verdad? Sin una vida de oración. Sí, sin una vida de oración y en nuestro caso también la vida fraterna. Los hermanos que te ayudan. Nosotros ahora, por suerte, somos 8 en casa y se da una linda relación y nos ayudamos mutuamente, a veces diciéndonos las cosas, mira que te está faltando esto. Y por suerte, por ser 8 también, ¿no? Podemos tener casi una hora de oración por la mañana, después nos juntamos en las vísperas a la tarde, después de la misa, después las vísperas y después de la cena rezamos las completas y cada uno tiene la obligación de encontrar en el día una hora de meditación, más allá de sus devociones personales, que el rosario, que otras cosas. Es cuestión de encontrar el tiempo, claro, y de poder organizarse. En ese sentido se llama la vida de los religiosos vida regular, o sea, una vida que tiene una regla y un esquema de vida. Y a mí me ayuda montones. Tener ciertos horarios, tener cierta disciplina, a mí me ayuda también a encontrar esos momentos de oración, ¿no? Que cuando uno se sale después, retomarse cuesta siempre, pero ciertas cosas básicas tenerlas y no perderlas. La disciplina en la oración para mí es algo importante. ¿Qué le dirías a nuestra querida audiencia en esta búsqueda del camino de la felicidad? ¿Qué secretos, qué consejos nos darías? Dejarse llevar por Dios, ¿no? Dejarse poder ir descubriendo ese Dios que a través de los acontecimientos, a través de las personas que nos rodean, nos va alargando desafíos y no temerle a los desafíos que Dios nos pone delante. Y si uno obedece a Dios, Dios quiere que seamos felices. Entonces, es estar atento a escuchar la voz del pastor. Él nos va a guiar por las verdaderas sendas. Lo que tenemos que tener es el oído aguzado para distinguir la voz del pastor en medio de tantas voces. Y en esto, el encuentro con la Eucaristía, el encuentro con la palabra, el encuentro con la comunidad, me van haciendo discernir la verdadera voz en medio de tantas voces. ¿Qué consejos? ¿Qué consejo nos ha dejado
el Padre José Luis en este programa. Es todo para hacer un retiro espiritual. Nos has transmitido no solamente tu palabra, José Luis, sino también la paz, el entusiasmo, ¿verdad? Esa visión a jugárnosla que a veces en este mundo tan enloquecido vamos perdiendo ese horizonte. Te agradecemos enormemente tu presencia. Gracias a ustedes. Que no sea la única vez que estés por aquí y te prometemos grabarlo no en hora de siesta. Muchas gracias. Desde 1525 los frailes dormimos la siesta. Muchas gracias por tu presencia. Estamos, muchas gracias. A comienzo del programa de hoy, yo te comentaba de que Jesús tenía una profunda serenidad, un profundo equilibrio a pesar de las circunstancias que él le tocaba vivir. Y te hablaba y te decía que él tenía hábitos, tenía costumbres, que él quiere también que nosotros podamos vivirlas, que esos hábitos que él tenía también nosotros podamos vivirlos, porque de allí era donde sacaba su fuerza, esa serenidad, esa paz, esa fortaleza para enfrentar las circunstancias diferentes que le ocurrían alrededor. Quiero compartirte uno de esos hábitos que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Es solamente ese versículo, capítulo 1 de San Marcos, versículo 35. La Biblia nos dice así: de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Aquí está marcado el hábito, la necesidad de retirarse, de encontrarse a solas, para encontrarse con el Padre Dios. Y allí en esa intimidad, en un tú a tú muy profundo, Jesús realmente, él tenía una intimidad tal que le lleva a decir después en el resto de los evangelios, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Era una intimidad muy grande. ¿Cómo la lograba? Bueno, porque él le dedicaba un tiempo concreto para esa intimidad con Dios. Dios no es una teoría, Dios no es un Dios spray, es algo concreto, algo que quiere relacionarse contigo. Por eso este hábito de Jesús, si nos hará falta en este mundo tan alocado en el cual vivimos, donde parecería ser que nos presta la atención una cosa y saltamos inmediatamente a otra. Necesitamos hacer un alto en el camino, cada día de nuestra vida, para encontrarnos en ese tú a tú con este Dios que nos ama. Gracias por tu compañía en este programa. Te invitamos para el próximo Ser Feliz, el próximo martes aquí en ICM TV.